Bueno, de manera general, los temas que trajeron más dificultades fueron el 4 y el 6, ¿sí? Que está bueno porque tienen que ver, todos los dos tienen que ver con las neuronas, con la sinapsis, así que Aplicia vendría a ser como un ejemplo, ¿sí? Aparte de los otros conceptos que tiene, pero también tiene que ver con neurona y sinapsis, así que está relacionado. Los felicito que en los temas 7 y 8 que todavía no vimos les fue bien. Esos temas no tenemos ninguna pregunta para ver. Así que nos vamos a centrar en estos dos temas. Y antes de eso, quería hacer una aclaración respecto al tronco cerebral, porque hay una pregunta que si bien la mayoría la contestó bien, hubo varios que la contestaron mal, y por eso quería aclarar esto. Eh, Fíjense el enunciado. Creo que era una de verdad. Ah, no, verdadero o falso no. Era una múltiple choice en donde tenían que decidir cuál era la estructura que recibe información sensitiva proveniente de la piel, músculos y articulaciones de la cabeza, el cuello y la cara, así como información sensorial de los sentidos especiales de la audición, gusto y equilibrio. Y bueno, es el tronco cerebral, la estructura que recibe esta información. Y lo que quería remarcarles, sobre todo para aquellos que pusieron médula en vez de tronco, que la información que proviene de la cabeza, el cuello y la cara, ¿sí? Información somatosensitiva, ingresa al tronco, no a la médula. ¿Sí? Digamos, del cuello para abajo, el resto del cuerpo, todos los receptores del sistema somatosensitivo que tengamos del cuello para abajo, esa información va a ingresar a la médula como vimos en la clase que vimos, creo que era el tema 5. Pero la información que proviene de la cabeza, el cuello y la cara ingresa al tronco, porque es información que ingresa por los nervios craneales, no por los nervios raquídeos. Así que, bueno, les quería hacer esta aclaración, que si bien a la mayoría la respondió bien esta, pero no confundir, o sea, que se fijen en la ubicación, ¿sí? De en dónde es que proviene esta información. Bueno, paso a la siguiente. Ahora sí, entramos con neurona y sinapsis. ¿Sí? Una de las consignas que les trajo dificultades fue esta, que dice, la generación de un potencial inhibitorio postsináptico, o sea, un PIPS, se debe a una, y ahí tenían que completar, ¿sí? Tenían que completar o con despolarización o con hiperpolarización de la membrana de la neurona, producto de la apertura de canales de, y ahí tenían que completar, con cloro o con sodio. Bueno, esto es un tema que vimos en la clase del tema 4 y habíamos visto, a ver, ¿se acuerdan por qué? ¿Qué pasaba en un PIPS con el potencial de la membrana? Que, o sea, si este se volvía más negativo o más positivo. Más negativo, ¿no? Bien, se volvía más negativo. ¿Y qué pasaba con el valor respecto al valor del umbral? Y bajaba, ¿no? O Sí. sigue diciendo cualquier cosa. No, sí, sí. ¿Qué pasa si se vuelve más negativo? ¿Va a estar más cerca o más lejos del valor del umbral? Más lejos. Bien. Entonces, en un PIPS vamos a tener una inhibición. Nos vamos a alejar del valor del umbral. La neurona se va a volver más negativa. Y eso es lo que llamamos hiperpolarización. ¿Sí? Por el contrario, la despolarización, que no sería la opción, la estaría haciendo más positiva, cosa que en un PIPS no pasa. Y después la segunda parte que acá es donde tuvieron más dificultades, ¿sí? Porque la mayoría puso hiperpolarización, ahí estábamos bien. Pero después el problema estuvo en decidir si se debía a la apertura de canales de cloro o a canales de sodio.
respecto a esto, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de las gradientes que pasaba con el cloro y con el sodio? A ver, ¿se acuerdan? A ver, miro a ver Se si... abrían los canales de sodio, ¿era? Que se abrían. eh, sí, ¿qué pasaba? O sea, si se abrían canales de sodio, ¿qué pasaba con el sodio? Ingresaba la son, no sé qué. Ingresaban, Y dejaba el interior de la neurona positivo, ¿no? Porque el bien, sodio es positivo. sí, son cargas positivas. Mm, Y respecto a las gradientes, ¿se acuerdan que teníamos dos? La eléctrica y de mm, concentración. mm. ¿Se acuerdan que habíamos dicho con el cloro y con el sodio? ¿Qué tendían a hacer? A ver, por ejemplo, el cloro dijimos que estaba concentrado, estaba más concentrado afuera de la neurona, ¿sí? Sí. Y el sodio también. O sea, los dos los vamos a tener más afuera. El cloro que tenemos más concentrado Ah, el afuera. sodio tiende a entrar. Bien, tiende El a entrar. sodio tiende a entrar porque es positivo y el cloro tiende a salir porque es negativo, ¿no? A se repelir con la membrana que digamos que si está hiperpolarizada. Em, el, el cloro, entonces, sí, tendería a estar en un medio más positivo, que es Sí, afuera. sí, Y el sodio quiere entrar. sí. Bien. Bueno, después, ahí está, también está el otro gradiente, como está mencionando Jazmín, que pasan de un lugar donde están más concentrados a un lugar donde están menos concentrados. Entonces, el cloro habíamos dicho que tendía a estar, o sea, por gradiente eléctrico tendía a salir o a quedarse afuera, mientras que por el de concentración tiende a entrar o quedarse adentro, ¿no? Si fuera cloro que está adentro. A ver, eléctricamente el cloro quiere salir. Sí, pero concentración tiende a entrar. Bien, ¿sí? Eso mismo. Ahora, el de sodio, dijimos que tendía a entrar por los dos gradientes. ¿Sí? Entonces, acá vuelvo a esto que está acá. O sea, el cloro por un gradiente tiende a entrar y por el otro tiende a salir. Ahora, el sodio tiende a entrar por los dos. O sea que si se abren canales de sodio, sí o sí va a entrar sodio. Sí, o sea, se nos va a despolarizar la neurona. Eso es como, digamos, no puede producir un PIPS eso. ¿Sí? Como decían recién. Si ingresa sodio, se vuelve más positivo el interior. Entonces se produce un PEPS, no un PIPS. ¿Sí? A diferencia de si entra cloro, ahí sí podemos tener un PIPS, porque es negativo. ¿Me siguieron con esto? O sea, la apertura de canales de sodio nunca va a dar un PIPS, ¿sí? Porque sería algo que ocurra en contra de su gradiente, porque tiende a entrar y a producir un PEPS. Entonces, profe, siempre que entre el sodio se va a despolarizar, Sí, que era el ejemplo que habíamos visto también. sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? O- Sí, profe, a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo lo entiendo el proceso, pero capaz en el momento de hacer el examen, que es muy rápido y no tenés tanto tiempo como para andar a veces pensando todo ese proceso, no sabes cómo van a ser las otras preguntas, capaz es un proceso que uno no lo tiene tan incorporado. interiorizado porque no es del área. Si uno fuera del área de química, de exactas, qué sé yo, capaz era más fácil. Entonces me lleva un poco más de tiempo para entender ese mecanismo y en el medio del parcial no da para usar todo ese tiempo. Creo que capaz le debe pasar esto a otros compañeros, ¿no? Ujú. Una cosa que se me ocurre ahora que pueden hacer es tener un dibujito. Sí, pueden tener hecho en una hoja un dibujo y lo miran y ahí que, o sea, que sea más fácil como para en el momento de ver la pregunta porque no van a tener ninguna imagen en el parcial. Así que eso se me ocurre que podría ser una opción para ver algo así más rápido.
Sí, una idea que yo tuve ahora esta semana, la comparto con ustedes, es capaz así en una página 4 poner, poner así las figuras realmente del cerebro con todas sus partes, sus regiones, solo los dibujos, porque los dibujos son un poco, las ilustraciones son autoexplicativas, ¿no? Y a veces lo que pasa es que si uno intenta traer el dibujo a su mente, le lleva realmente mucho tiempo, pero creo que es una buena idea. Sí, tenerlo a mano, sí, sobre todo eso, tenerlo a mano porque no recuerdo ahora el tiempo, pero tienen, no sé, puede ser 1 minuto y algo por pregunta si promediamos. Entonces, si se ponen a buscar, pierden tiempo, entonces, pero para ciertos temas, por ejemplo, podrían tener un dibujo de una neurona, se dibujan los iones, la carga si es positiva, negativa, como lo que vimos cuando nos reunimos, y eso les puede ayudar. ¿Les quedó alguna duda de esta pregunta? Sí, creo que no terminé de entender por qué se abren los canales de cloro. El por qué sería porque reciba la neurona neurotransmisores que abran canales de cloro, ¿sí? O sea, el por qué sería ese. Ahora, yo lo que les decía respecto a esta pregunta era que, fíjense que les pusieron cloro y sodio. ¿Sí? Cloro es negativo y vimos que tiende a entrar por un gradiente y tiende a salir por el otro, pero el sodio es positivo y tiende a entrar por los dos gradientes. Entonces, cada vez que se abran canales de sodio, ¿sí? Que el neurona reciba neurotransmisores que abran canales de sodio, sí o sí el sodio va a entrar, porque tiende a entrar por los dos gradientes. O sea, nunca va a tender a salir, salvo que se nos produzca, como vimos, un potencial de acción y se nos invierta el potencial de la membrana y entonces tienda a salir, porque es más negativo afuera. Pero si la neurona está en reposo, el sodio sí o sí va a tender a entrar porque tiene los dos gradientes que lo impulsan a entrar. Y si el sodio entra, que tiene carga positiva, va a generar una despolarización. Y bueno, esto va a acercar al valor del umbral y, o sea, va a excitar a la neurona, no la va a inhibir. Entonces, en un PIPS nunca se va a dar que la apertura de canales de sodio produzca un PIPS. Sí, sí la apertura de canales de cloro, porque si entran cargas negativas, ahí se produce un PIPS. ¿Ahí quedó un poco más claro? ¿O Sí, sí, gracias. alguien más quiere preguntar? Bueno, entonces esta fue una de las que trajo dificultades, sobre todo por esta segunda parte de elegir si era el cloro o era el sodio. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, el cono axonal es la zona de la neurona que posee el umbral de excitación más bajo y sobre la que convergen e interactúan los potenciales sinápticos propagados localmente. Esto me acuerdo que también lo vimos al final, que ya estaban cansados, así que eh, quizás por eso hubo varios que se equivocaron. Esto hace referencia a el modelo funcional, em, que lo vimos brevemente hacia el final. Durante la clase vimos que las dendritas sería el lugar de entrada, va a ser el lugar en donde se reciban señales, en donde se produzcan los PIPs y los PEPs. Y luego va a ser a nivel del cono axonal, en donde se van a integrar estas señales y si se llega al valor del umbral en el cono, es que se va a producir el potencial de acción. Y bueno, después en este modelo tenemos que el potencial de acción se propaga por el axón, que sería el elemento de conducción. Y finalmente vamos a tener la salida en el terminal, que va a ser donde se liberen los neurotransmisores. Entonces, el cono va a ser el lugar de integración. ¿Sí? Que es lo que dice este enunciado. Esta era una pregunta de verdadero o falso.
así que es verdadera, ¿sí? Si van al texto van a ver que además agrega que es el lugar donde hay un umbral de excitación más bajo, y bueno, va a ser el lugar que acá les puse más en negrita, convergen e interactúan los potenciales sinápticos propagados localmente. ¿Sí? Que se fueron propagando por las dendritas hasta llegar al cono, y ahí es donde convergen, y en donde si se llega al valor del umbral se produce el potencial de acción. ¿Tienen preguntas sobre este tema? Capaz lo que confunde es que la primera parte de la pregunta habla de un umbral de excitación muy bajo, ¿no? Y Sí. que así, si uno piensa rápido, uno se imagina, bueno, si tiene un umbral de excitación muy bajo, ¿cómo va a disparar el, el impulso sináptico por el axón, ¿no? Si es, digamos, es un lugar, es de convergencia, si uno piensa es de convergencia, pero también es como que esta primera parte de la pregunta a mí me confundió, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, lo entiendo. Podría estar la pregunta tranquilamente sin esa primera parte y que quede el resto, que de eso sí van a estar seguros que era verdadera, pero sí, por ahí genera dudas que les estén haciendo alguna trampa en esa pregunta por esa primera parte. Bueno, paso a la siguiente. Entonces esta era otra de neurona y sinapsis. ¿Sí que es verdadera? Después si quieren pueden revisar en el texto, lo menciona en la parte que está esta imagen y que habla de este modelo. Bueno, y después tenemos una más que también es verdadero o falso. Dice, uno de los efectos de la unión de una molécula de neurotransmisor con un receptor ionotrópico es la síntesis de un segundo mensajero que puede modificar la expresión genética de la célula. Em, Esta me llamó la atención que dijeran que se equivocaran en esta. Em, Nada, esto es recordarles qué pasa en un canal iónico y qué pasa en una proteína señal. Cuando se activa un receptor ionotrópico, que es de un canal iónico, se va a abrir el canal. Si no, no es otra cosa el canal iónico. Está cerrado, llega un neurotransmisor que activa su receptor y se abre. Son los canales que vimos como canales activos. Lo que podría generar la síntesis de un segundo mensajero y modificar posteriormente la expresión genética, eso podría pasar en una proteína señal. Y ahí tienen Aplicia como un ejemplo. Pero un canal iónico lo único que hace es abrirse, estaba cerrado y se abre. No sé, ustedes me dirán qué pasó Yo en acá. esa me confundí con proteína señal. Cuando lo leí lo pensé por ese lado. Ajá. No, no presté atención que decía canal. Automáticamente me llevó así se separa y sí. Está Ese fue bien. un error al menos Atentos mío. con el nombre de los receptores. Si son ionotrópicos, es de un canal iónico. Si es metabotrópico, es de una proteína señal. ¿Sí? Metabo tiene que ver con metabolismo, va a producir un cambio en el metabolismo de la célula. Eso es proteína señal. Y el canal iónico, bueno, se abre y pasan iones. Una pregunta, profe, cuando se habla de segundo mensajero, está implicada esa cuestión de la cascada Sí, de de procesos cambios químicos, químicos, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, tipo, segundo mensajero era teóricamente una palabra clave para nosotros. Sí, y sobre todo en Aplicia. Ahí en el texto de Aplicia les hablan del AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Y ahora vamos a ver, no me acuerdo ahora de memoria qué preguntas eran, pero es algo que se suele preguntar. Así que sí, si no se los muestro ahora en un momento, igual es algo que tendrían que aprenderse. Sí,
Repito, canal iónico entonces, los canales activos estaban cerrados y por un determinado neurotransmisor se abren, que era el caso del receptor ionotrópico. Por el contrario, cuando hablamos de una proteína señal, cuando se le une un neurotransmisor a su receptor, libera en la cara interna de la proteína señal una subunidad, ¿sí? Una proteína G, que es la que va a generar estos cambios químicos. Y tienen ahí un ejemplo en el texto de Aplicia, en el cual, bueno, ahí tienen detallado todos los cambios que se van produciendo. Y el primer cambio que se produce es esta producción de segundo mensajero AMP cíclico. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre este tema, esta pregunta? Bueno, pasamos a otra. Bueno, es falso. Ahora sí, vamos con Aplicia. Vamos a ver tenemos 3 preguntas y después igual ya vamos a hablar de ese tema, así que lo vamos a ver mejor también. Otra de verdadero y falso. Los cambios moleculares ocurridos en la habituación a corto plazo se producen y tenían que completar, con aumento o disminución en la liberación del neurotransmisor por parte de la neurona, y ahí tenían que elegir si era la neurona motora o la neurona sensitiva. Bueno, acá les puse la imagen que tienen en el texto de Aplicia. Entonces, tenemos habituación. ¿Qué pasa en la habituación con la liberación del neurotransmisor? Ahora, si quiere, lo vemos un poquito más en detalle, pero una vez que el animal se habitúa, lo que se observa es que hay una menor liberación del neurotransmisor glutamato y, bueno, ¿no? De parte de la neurona presináptica, que es la neurona sensitiva. Y bueno, esto va a repercutir en la neurona motora, que es la postsináptica, que al recibir una menor cantidad de neurotransmisores se va a activar menos. Entonces, respecto al neurotransmisor, en la habituación vamos a tener una disminución y bueno, la que lo libera es la neurona sensitiva, porque es la neurona presináptica. ¿Quieren preguntar, decir algo respecto a este tema? ¿Sí? De la habituación. Yo tuve confusión en las preguntas cuando tocaba el tema de Aplicia, que había muchas preguntas que hablaban de distinciones entre la habituación a largo plazo y la de corto plazo, o la sensibilización a largo y corto plazo. Sí. Como que eso me confundió más. No tanto en la habituación sola o la sensibilización, sino el corto o largo plazo de esas diferencias, la verdad. Como que se me fueron en un momento. Está bien, respecto a ese tema, la de largo plazo, digamos que tiene unos pasos más. Son parecidas, porque la primera parte es igual para las dos. O sea, lo que ocurre en la de corto plazo también se da en la de largo plazo. Pasa que en la de largo plazo pasa algo más, que es que hay un cambio estructural. Esto en el texto se ve más que nada en sensibilización. En habituación tenemos hasta ahí, solamente se menciona que, bueno, a ver, una primera diferencia que tenemos es cuánto dura la habituación o la sensibilización. ¿Sí? De corto plazo, creo que les decía unas horas, mientras que de largo plazo puede durar semanas. Y eso dependía del entrenamiento que le demos al animal. Pero además, a nivel neural, lo que vamos a ver es que en la de largo plazo va a haber una expresión de genes y una síntesis de enzimas que van a llevar a que haya cambios estructurales. En la habituación vamos a ver que disminuye el número de sinapsis. ¿Sí? Supongamos que, para dar un ejemplo,
entre la neurona sensitiva y la neurona motora teníamos 3 sinapsis, ¿sí? Supongamos. Bueno, si se hace una habituación a largo plazo, la neurona sensitiva retira alguno de los terminales y supongamos que queda una sola sinapsis. De eso tienen un ejemplo ahora, si quieren lo vemos igual al ver el tema 6. Pero el cambio estructural sería eso, vamos a tener un menor número de sinapsis en la habituación. Por el contrario, cuando comparamos sensibilización de corto y de largo plazo, lo que cambia es que vamos a tener un mayor número de sinapsis en la de largo plazo. ¿Sí? El cambio estructural va a ser que se producen más sinapsis entre esas neuronas. No sé si respondí. Igual va a ser más fácil que lo veamos ahora bien viendo el tema 6. Y después supongo que lo voy a terminar de entender bien. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, respecto a esta entonces, era de corto plazo. ¿Sí? Importante, siempre presten atención si es habituación o es sensibilización y si es de corto o de largo plazo. Entonces, lo que vemos en el nivel neural de la habituación a corto plazo es que la neurona presináptica, que es la neurona sensitiva, libera menos neurotransmisores. ¿Sí? A medida que el animal se va habituando, esta neurona va liberando menos neurotransmisores. Bueno, después tenemos otra que dice, ¿qué neuronas están involucradas en la sinapsis que provoca los cambios observados en la sensibilización? Bueno, del reflejo, de retracción de la branquia, del caracol aplicia. A veces son medio largas las preguntas. Entonces, ¿en qué sinapsis es que se producen los cambios? Esta opino yo que es una pregunta medio tramposa, porque en la sensibilización vamos a tener 2 sinapsis en las cuales van a haber cambios. Ahora si quieren lo vemos un poquito más en detalle, pero les recuerdo que en la sensibilización se nos van a agregar 2 neuronas más, que son la neurona sensitiva de la cola, porque vamos a aplicar un estímulo nocivo en la cola, y después vamos a tener una interneurona que hace sinapsis con el terminal axonal de la neurona sensitiva del sifón. ¿Sí? Digamos, del lado derecho tenemos la neurona sensitiva del sifón y la neurona motora, y bueno, también está la interneurona intermedia entre las dos. Eso es lo mismo que teníamos en habituación. Ahora se nos van a sumar, se va a sumar un segundo circuito que vendría a ser el de la neurona sensitiva de la cola y esta otra interneurona que hace sinapsis con la neurona sensitiva del sifón. La respuesta correcta de esta pregunta vendría a ser esta sinapsis que les marqué ahí en rojo, que es entre la interneurona, que viene de la cola, y el terminal axonal de la neurona sensitiva. Este va a ser el lugar en donde se produzca el primer cambio. Va a ser el lugar en donde se libera la serotonina y esta serotonina, que es un primer mensajero, va a tener un efecto en los terminales axonales de la neurona sensitiva del sifón. Va a ser esta serotonina que genere que posteriormente la neurona sensitiva del sifón libere más glutamato, que es lo que ocurre en la sensibilización. Así que, bueno, la interneurona facilitadora y la neurona sensitiva del sifón es la respuesta correcta. ¿Quieren decir algo? ¿Comentar algo de esta pregunta? ¿Alguna duda? Yo digo que es medio tramposa porque tenemos 2 sinapsis y vamos a tener cambios en las dos. Así que la respuesta correcta sería
mencionar la primera sinapsis en la cual ocurren cambios, que es la que lleva a que se produzcan cambios en la otra sinapsis. Ahora lo vemos de vuelta, nos queda una más y si quieren vemos ya con más detalle el tema aplicia. Bueno, y la última es verdadero o falso. Dice, en la sensibilización del reflejo de retracción de la branquia al caracol aplicia, el aumento de la síntesis del segundo mensajero ocurre en las dendritas de la neurona sensitiva del sifón. Bueno, acá creo que la mitad puso que era verdadera, lo cual estaba mal porque es falso. Y es falso porque el aumento de la síntesis del segundo mensajero no ocurre en las dendritas, sino en el terminal axonal, que es lo que vimos recién con la pregunta anterior. Esta sinapsis entre la interneurona facilitadora y la neurona sensitiva del sifón es una sinapsis axo-axónica, de un axón a un axón. Entonces, esto es falso, porque acá dice que los cambios ocurren en dendritas y ocurren en el terminal axonal. ¿Sí? ¿Pueden ver esto? Ujú.